Buenos días, bienvenidos al canal de nuevo, bienvenidos a la vibración cuántica, a tiempo y atención, a entrar en libertad y salir en libertad. Continuamos con un tema que tiene que ver con el tiempo y esta vez es pasado y presente. El futuro será para mañana, obviamente, así tiene que ser, o así es en nuestra vida material, excepto cuando estamos en el aquí y en el ahora. Vibración cuántica del día. No existe el pasado, sino el recuerdo desde el presente. El pasado no existe como sucesión de acontecimientos que queden registrados y petrificados en algún lugar, aunque aquí puede haber gente que diga que los registros acásicos que existen están ahí y uno puede acudir a ellos. Todo hay que decirlo. Dejamos esa puerta abierta. Aún así, a mí esto me sigue interesando porque pienso que es así. El pasado no existe como sucesión de acontecimientos que queden registrados y petrificados en algún lugar. Es solo una construcción teórica que carece de existencia autónoma, es decir, que necesita de alguien que lo recuerde, es decir, un vehículo. ¿Quién? Nosotros. Estamos siempre en el presente, en el aquí y en el ahora. Y el pasado es aquí y ahora, irnos a pensar en el pasado, o aquí y ahora irnos a pensar en el futuro. Cuando entendamos esto, que es tan sencillo, podremos parar, derretir, trascender muchas cosas. Solo existe como acumulación el pasado de impresiones diversas registradas en la memoria. En efecto, el pasado es solo una modalidad de pensamiento que denominamos recuerdo, es decir, memoria. Los recuerdos, en cuanto a biografía personal, son pensamientos en los que he consignado experiencias que básicamente consisten en deseos, recuerdos de placer y temores, recuerdos de sufrimiento. Dicho esto, vamos a hacer un incisito. ¿Estoy hablando de borrar el pasado de mi mente? No. Lo que estoy haciendo es desarrollar la concepción y la interpretación mental de que cuando me tiro al pasado para quejarme, para ningunearme, para amargarme, para todo estaba mejor que antes, ahí. Y dejar abierta la interpretación del pasado, porque basta que pongáis 5 personas que vivieron una misma experiencia, por ejemplo, una familia, cada uno cuenta una historia distinta y los 5 estabais ahí. Ese ejemplo es verísimo, es decir, fantástico. A eso me refiero con el pasado. Cuidadito. No a un borrar y no sé nada. Más allá de que aquí hablemos todos los días de que cada día es un día nuevo. El café es nuevo, la cocina es nueva, el vaso es nuevo, el ordenador, todo es nuevo, como si fuera la primera vez. Sí, así es. Los hechos del pasado no quedan archivados en algún lugar. Ni siquiera en el cerebro humano, siguiendo un orden cronológico. Es la mente la que al evocarlos desde la hora ordena secuencialmente los recuerdos confiriéndoles un determinado sentido, que suele ser cabroncete, por lo menos los que molestan. La continuidad es, por tanto, otra ficción creada por la memoria. Por eso, toda sucesión de acontecimientos es solo una selección arbitraria y fragmentaria de pensamientos con los que la mente construye una cadena aparentemente lógica de recuerdos a los que atribuye una causalidad. El tiempo es secuencial, la intemporalidad es simultánea. Balsekar explicaba esto con el ejemplo de los miles de fotogramas de una descomunal película expuestos sobre una pared de ciertos metros de alto por cientos de metros de largo, mientras que la conciencia pura puede presenciar en su justa perspectiva todos los fotogramas simultáneamente, percibiendo su unidad esencial, la mente especulativa necesita acercarse a la pared para ver los fotogramas de manera que, incapaz de percibirlos todos, irá imaginando y recreando secuencias o historias a las que atribuirá una conexión temporal o un argumento lógico en función de los recorridos visuales efectuados sobre los diversos fotogramas. Pero ese sentido o nexo causal, es puramente ficticio o arbitrario, porque está solo en la mente del observador. Para el individuo, los recuerdos personales que constituyen su pequeña historia, tu pequeña historia, mi pequeña historia, le confieren una falsa sensación de continuidad. Así, el pasado nos proporciona la sensación de identidad y el futuro nos da la esperanza de una realización personal. Pero en rigor, no existimos en el pasado, solo existimos en el ahora, de modo que es la memoria la que configura la personalidad del individuo.
O dicho en otros términos, sin memoria del pasado y sin expectativas en el futuro, el individuo se anonada, porque el yo lo es en la medida en que tiene pasado y futuro. Fuera del ámbito temporal ordinario, la sensación de identidad queda suspendida, es decir, frustrada. Es puro terror. Claro, nadie nos ha enseñado esto antes, por lo menos en Occidente. Esta preguntita las hemos empezado a hacer hace relativamente poco tiempo, y bueno, y de aquella manera. En definitiva, el sentido del yo no puede permanecer en el ahora, porque en el presente no hay sentido de apropiación de recuerdos ni de expectativas. Cuando los recuerdos se colectivizan o socializan, los llamamos historia general, historia local, historias de todo tipo. Tales historias no son más una hilazón subjetiva de determinados acontecimientos. Incluso los llamados restos o documentos de valor arqueológico lo son en la medida en que los pensamos y valoramos en el ahora, es decir, los interpretamos y utilizamos con las categorías mentales e ideológicas del presente. El pasado es una construcción artificial efectuada desde el presente. Toda historia es siempre presentista, y así nosotros con todo. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.